Con estas notas emanadas de una gran caja musical, los organilleros complacen a sus audiencias con melodías antiguas, populares, rancheras, valses, corridos, salsas y hasta modernas. Con su música ambulante, llena de nostalgia, han recorrido durante más de un siglo las calles, parques, ferias, mercados y plazas de las principales ciudades de México. Llegaron aquí cuando agonizaba el siglo XIX. Desde entonces, los sonidos del organillo han acompañado las transformaciones históricas de nuestro país. Desde los días del Porfiriato, pasando por la Revolución y el Cardenismo, hasta las ajetreadas jornadas de la vida moderna en las primeras 3 décadas del siglo XXI. Este noble oficio, sustento de miles de personas, se sigue abriendo camino y ahora lucha por ser declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido más de 100 años? ¿Quiénes lo resguardan? ¿Quiénes se detienen a escuchar esta música que conecta el pasado y el presente? ¿Qué medidas se están tomando para protegerlo? El organillo, una herencia musical que se resiste a quedar en el olvido. Vamos a empezar por el principio. El organillo fue inventado en Europa, resultado del trabajo conjunto entre relojeros, constructores de órganos y músicos. Se le atribuye al italiano Giovanni Battista Bacigalupo. Los especialistas también mencionan a las familias alemanas Brüder y Frati, como parte de los primeros que inician en Alemania la fabricación de organillos. En la actualidad ya casi no se fabrican. Esto explica por qué muchos de los que vemos y escuchamos en las calles tienen más de un siglo de antigüedad. Los organillos son instrumentos que se fabricaban en Alemania a finales del siglo XIX. Fueron muy populares, sobre todo en Europa, en países como Alemania, Francia, Austria, Italia. El organillo fue traído a México por inmigrantes alemanes a finales del siglo XIX. En algún tiempo los fabricantes Casa Wagner decidió venir a poner una tienda en México y se llegaron a comercializar aquí en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Los introdujeron una familia alemana que emigró a México, la familia Wagner y Levien, que se dedicaban a la venta de pianos y partituras musicales. Porfirio Díaz, presidente de México en aquel entonces, quien era amante de la sofisticación europea, quería introducir a México elementos que reflejaran modernidad y progreso. Este instrumento, la historia nos dice que llegaron aproximadamente en 1880, 1890, en el tiempo de Porfiriato. Porfirio Díaz era una persona melómana, le gustaba y le encantaba la música mecánica. La música mecánica es producida por instrumentos automatizados accionados por mecanismos como manivelas o motores. El organillo y las pianolas son ejemplos de esta tecnología que en ese tiempo era novedosa. La aristocracia del Porfiriato los usaba para amenizar sus fiestas y eventos elegantes con valses y música europea. En un giro de la historia, los organillos pasaron de ser entretenimiento de las élites a ser música para el pueblo. Ellos importaban los instrumentos de Alemania a México y los rentaban pues para que la gente que rentaba los instrumentos pues ganara un poco de dinero en las calles. Durante la Revolución Mexicana, algunos generales llevaban los organillos al campo de batalla. En el estallido de la revolución, el proceso de la revolución, pues sí hubo saqueos en casas grandes, en haciendas, sí, ahí donde tenían estos y los llegaron a sacar pues para tocarlos en la calle, para alegrar un poco a los triunfos en las batallas. Como los primeros organillos solo tenían canciones que eran populares en Europa, se tuvieron que modificar para incluir música mexicana. En ese tiempo, melodías revolucionarias. Se dice que en el batallón de Francisco Villa traían un organillo con el pelotón pues, para levantar el ánimo durante la pelea. Otra huella que dejó la revolución en los organilleros es el uniforme que usan. El origen del uniforme
se remonta a la época de la Revolución. Nosotros nos vestimos de color beige en honor a Pancho Villa, a los Dorados de Villa. Nosotros nos vestimos así porque el organillo está desde la Revolución Mexicana. Mientras Pancho Villa peleaba con los revolucionarios, el organillero tocaba el cilindro y motivaba a los revolucionarios a pelear. Después del torbellino revolucionario en la segunda y tercera décadas del siglo XX, la vida de México empezó a tomar un nuevo rumbo. En este escenario surgió una nueva oportunidad para que los organillos y los organilleros formaran parte de la cotidianidad en las principales ciudades. Los instrumentos eran muy usados en las plazas, en las calles. En el México de aquel entonces, pues en un principio no había electricidad, no había los cables, no había los focos, entonces no había nada eléctrico, no había reproductores de música. Después de la revolución, después de una guerra, pues, un problema laboral porque no hay de qué trabajar. Entonces, de ahí aparecieron muchos oficios, muchos prestadores de servicios ocasionales. ¿Sí? Entre ellos, los oficios que aparecieron es el organillero, los trovadores, músicos ambulantes, aseadores de calzado. El organillo prosperó en los años 50. Incluso se convirtió en fuente de inspiración para músicos y cineastas que querían capturar la esencia de la vida urbana. Esto se puede observar en películas de personajes como Pedro Infante, Clavillazo y Tintán. También en músicos como Agustín Lara, quien lo incluyó en sus canciones. Se cansa mi organillo de llorar. En las décadas de los 60 y 70 empieza a decaer su popularidad. Ya quedaban menos aparatos, porque dejaron de fabricarse. Había pocos especialistas para arreglarlos, afinarlos y restaurarlos. Otro factor que influyó considerablemente fue la evolución tecnológica y los nuevos formatos musicales. Fue perdiendo popularidad por las melodías que traía. Muchas melodías se han ido perdiendo en el oído porque no hay repetición de las mismas. Estos organillos hay algunos que tienen melodías que pues ya yo ni yo había alcanzado a conocer, yo las tuve que buscar para saber cómo iban. Perdió mucho porque mucha gente no identificaba qué melodías tocábamos. Y bueno, obvio, la civilización a veces se va tragando nuestras tradiciones. La urbanización nos va dejando relegados un poquito. Ya no hay tantos y creo yo que se pierde la popularidad porque ya la gente no los escucha de la misma manera como lo hacía en otra época que no había tantos dispositivos electrónicos que permitían escuchar música. Entonces yo creo que ahora pues sí es muy difícil competir con eso, pues desde la radio, desde las grabadoras y los reproductores de disco compacto, ahora de MP3, y pues toda la gente escuchamos música en el auto, en la casa, en el camino, en nuestros celulares, o sea, estamos acostumbrados a traer la música en nuestros dispositivos. Sus mejores años han quedado atrás, pero de manera sorprendente el organillo perdura hasta nuestros días y resiste la vorágine de la modernidad y la tecnología. También ha tenido que vencer otra adversidad que parecía insuperable, la obsolescencia. El hecho de que el organillo sea un instrumento antiguo, fabricado artesanalmente desde hace más de 100 años, influye significativamente en su declive. Son instrumentos que están construidos con madera, papel, piel y metal. Es una caja con un cilindro adentro que tiene alrededor una serie de puntas de metal. Estos instrumentos trabajan en base a aire. La música viene en un sistema con piquitos. Es muy similar a una cajita musical chiquita, un alajero. Es un rollo con piquitos, por eso también le llaman cilindro, por el rollo con picos que trae. Sí, trae una bolsa de aire en la parte de abajo. Nosotros al girar la manivela trae pistones o bielas, trae un cigüeñal que nos hace funcionar el fuelle y nos hace girar el cilindro con púas a determinada revolución a modo que se entienda una melodía. En el organillo hay flautas, hay un fuelle que va a dar aire para que suenen las flautas y este mecanismo de la cajita musical es el que se usa primero en los cilindros. Entonces,
Con la manivela realmente el organillero le está dando aire al fuelle y también hace que el mecanismo esté trabajando para que se mueva el cilindro, y bueno, ese cilindro tiene como unas grapas o púas en la cual pues van a hacer que se accione el mecanismo que hace sonar las flautas. O sea, adentro es todo un mecanismo muy complicado, muy curioso. Con el uso continuo, los materiales se desgastan y los organillos se desafinan. Aunque pueden repararse, ya quedan pocas personas que tienen el conocimiento para hacerlo. Son artesanos que han desempeñado un papel crucial en la preservación de esta tradición. Que no todos están muy bien afinados ni funcionan todo el sistema. Que luego no hay las refacciones, sino que hay que hacerlas, y pues bueno, no hay suficiente gente pues ahora sí que especializada en este tema del mantenimiento y la restauración. Y es muy difícil prestarle atención a los organillos y a sus melodías. Y pues bueno, el mal estado de muchos instrumentos, pues ahora sí que nos hace difícil de reconocer las melodías, porque a veces nada más oímos algunas notas y nos tenemos que imaginar el resto. Entonces creo yo que ese es uno de los problemas también que viven los organilleros en nuestro país. La señora Silvia Hernández tiene su taller en el centro de la Ciudad de México. Ella es de las pocas personas que saben reparar y afinar los organillos. Hace 40 años que se dedica a este oficio. Aprendió observando cómo lo hacía su difunto esposo, quien, a su vez, había heredado el taller y el oficio de su padre, el músico Gilberto Lázaro Gaona. Estoy aquí dentro de mi taller en el barrio de Tepito. Sí. Yo me dedico a reparar los organillos musicales. Al alcance de mis posibilidades y mi talento lo hago. Samantha es nieta de la señora Silvia. Ella está aprendiendo el oficio para que un día también pueda ayudar a reparar y afinar organillos en el taller. Yo sería como que la 4ª generación por parte de mi abuelita. En mi caso, pues le ayuda a mi abuelita. Ella es la que me ha enseñado, la que me ha guiado en decir qué es cada cosa dentro de un aparato. Un reto para afinar estos aparatos es reconocer las canciones porque muchas son muy antiguas. Samantha y la señora Silvia las buscan en internet para identificar las notas que se han dañado en un cilindro y así poderlas reemplazar por otras nuevas. Además de afinarlos y repararlos, cuentan con 14 organillos que rentan entre 150 y 250 pesos el día. La mayoría de quienes acuden son personas conocidas por ella, ya que es un oficio familiar que ha pasado de generación en generación. Aquí son de los que ya vienen de familias de sus ancestros. Vienen y eso mismo que ya trabajaron antes, los papás, los abuelos, empiezan a recomendar a las personas. Y ellos, uno que otro, les enseñan a cargar, a vestir y a tocar y a cooperar. De las rentas es como una cooperación, de lo que ellos ganan es para ellos. Llegan y dicen, aquí tiene para algo que se necesite. Pero sí, saco de todos para mi semana y para reparar los organillos, que no es nada fácil. Y que todo está bien caro, más el material. Uno no quiere dejar que se pierda esto. Negocio no lo es, pero ya para uno es un patrimonio familiar que debe uno de cuidar, porque a la larga, bien o mal, sí nos da para comer, no nomás a mí, a los que trabajan. Ellos salen todos los días cargando el organillo, que llega a pesar hasta 50 kilos. No tienen ningún problema para trabajar en las calles, porque en la década de los 60, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, otorgó la autorización para que lo hicieran. La condición era que se organizaran y se uniformaran. Se calcula que en todo el país hay cerca de 800 organillos y más de 2,000 operarios de estos instrumentos. Así es como en 1967 se formó la Unión de Organilleros de México con 140 socios. Hoy cuenta con 278 agremiados en la Ciudad de México y otros 80 en diversos estados de la República. De ellos, 85% son hombres y 15% son mujeres. La Unión de Organilleros de México promueve la preservación de este instrumento histórico y sinónimo de nostalgia.
Es el interlocutor ante las autoridades para buscar la preservación del aparato, pero también del oficio. Busca acuerdos entre los miembros del gremio para que no haya disputas por las rutas de trabajo. En ocasiones también organiza la compra de un nuevo organillo. Además de su trabajo como secretario general de la Unión de Organilleros de México, Luis Román tiene un taller en el que afina, restaura y da vida a los organillos. Por lo regular trabajo solo. Aquí aprendí a arreglar organillos. Hubo quien se prestó para enseñarme a arreglar organillos. Fui comprando mi herramienta poco a poco, me empecé a arreglar y empecé a ganarme la confianza de algunos dueños, que son los que ahora me traen trabajo a mí. Sí, yo trabajo solo aquí en el taller porque no es común que haya tanto trabajo en el organillo. Sí, y aquí, cuando no hay trabajo, pues me uniformo y me voy a la calle a trabajar como todos mis compañeros. Otro obstáculo que han sorteado los organilleros para sobrevivir es lo poco valorado que es este oficio. Sus propias historias nos dan a conocer su día a día. Son muy pocos los organilleros que son dueños de su instrumento. La mayoría lo rentan por un precio que oscila entre 150 y los 250 pesos por día. Como Miguel, quien trabaja en la zona de la Merced, en las colonias Guerrero y en Santa María la Ribera. Tengo 6 años de organillero y la verdad es una cosa muy padre que a mí me ha gustado, porque realmente se distrae uno aquí, como ayer que realmente estuvo bien flojo. Sí, nada más saqué casi lo de mi cuenta, y como siempre es más, y lo máximo luego sí llego a sacar hasta 400 o si acaso luego 500, pero bien joder. Bueno, de hecho yo empiezo temprano y termino tarde noche. Mi recorrido es desde la mañana. Hay veces cuando vengo temprano, desde temprano hasta las 8 o 9 de la noche. Se separa lo que es lo de la renta y ya lo demás ya nos lo repartimos por partes iguales. Yo de este aparato le estoy dando $2.50 a la señora. El oficio de organillero casi siempre ha sido una ocupación de gente de estratos socioeconómicos poco privilegiados, que lo aceptan porque tienen necesidad. Requiere bastante esfuerzo físico y buen carácter para soportar el rechazo de muchas personas que incluso los llegan a insultar. Muchos se empiezan a dedicar a esto porque pierden su trabajo, pero se quedan porque les gusta. No sé, pero ya me gustaron esos aparatos grandes que tiene la señora Silvia. Lo que es y ese que está en compostura, me encantan. Aquí lo más pesado, bueno, para mí, en mi punto de ver, de que realmente luego el brazo, sí, de que está uno moviendo, y la caminada, es lo que más me afecta a mí. Oscar tiene 13 años como organillero y trabaja con su hermano en la calle 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, una zona bulliciosa y llena de turistas. En medio de la prisa, ellos tratan de despertar la simpatía de los transeúntes para que les obsequien una moneda, porque como todos los organilleros, no tienen otro ingreso y menos seguridad social. Nosotros rentamos el instrumento musical con una renta diaria de lunes a domingo, que es una renta de 250 pesos al día. Y ya lo que nos sobre, pues ya es lo que nos llevamos nosotros. No tenemos sueldo. Vivimos a base de las propinas de la gente y ganamos en un aproximado entre 300 y 400 pesos al día. Nos paramos a las 6 de la mañana, llegamos al barrio de Tepito a las 8 de la mañana, sacamos nuestro instrumento, lo limpiamos, lo alistamos y venimos hacia acá, hacia el centro, hacia la calle de 5 de Mayo. Y aquí estamos trabajando desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. No tenemos ningún descanso más que cuando desayunamos. Un descanso aproximado entre media hora a 20 minutos. Uno toca media hora en lo que el otro pide del otro lado y nos vamos turnando media hora y media hora. Y así lo hacemos para que no nos cansemos del sol, porque el sol es un factor que nos afecta mucho. La camisola que traemos es algo gruesa y después de un rato nos hostiga, nos acalora mucho.
Estos uniformes nadie nos los regala, nosotros tenemos que comprarlos. Tienen un precio aproximado entre 500 y 600 pesos. Con el tiempo, con el sol, se van decolorando. Lo que tenemos que hacer es comprar un uniforme cada 2 meses. Una vez que yo estaba tocando afuera y en un edificio bajan y me dicen, oye señorita, ¿le puedes bajar a tu volumen? Ahora sí, muy correctamente le digo, disculpe, pero no le puedo bajar. Le digo, sí me puedo retirar, pero no se le puede bajar. ¿Por qué? Porque es el sonido natural que tiene una caja. Que luego pasas al lado de la gente y se tapa el oído, o luego hay a veces que te dicen, ponte a trabajar, y tú dices, es que es algo honrado. Y pues mucha gente lo ve así. A veces nos tratan de limosneros, pero no somos limosneros. En la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo reconoce el oficio de organillero. Ellos tienen permitido trabajar en las calles, siempre y cuando cumplan con el reglamento. Para 1975 surgió el primer reglamento y hasta la fecha sigue vigente para trabajadores no asalariados, en el cual también estamos sujetos nosotros. Y todo depende de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Entonces ellos nos dan la licencia, son de trámite gratuito, nos llegan a asesorar cuando tendremos algún conflicto con autoridades. Es acompañamiento sobre todo lo que tenemos. Y pues nuestra licencia, con esa garantía que tenemos para trabajar en vía pública, no somos molestados por casi nadie, o por nadie deberíamos ser molestados, y aportando nuestra licencia. El valor histórico y cultural de este oficio es reconocido por instituciones como la Fonoteca Nacional, que lo ha incluido en su colección Sonidos en peligro de extinción, como un sonido entrañable de los oficios tradicionales de México, que un día podrían desaparecer. En este 2024, el Congreso de la Ciudad de México también reconoció la importancia histórica de este instrumento y solicitó a la Secretaría de Cultura declarar al oficio de organillero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Este nombramiento se otorga a elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social y que requieren ser salvaguardados. De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, hay una comisión conformada por varias instituciones del gobierno de la ciudad que evalúa las propuestas. De las personas promoventes de una declaratoria. Puede ser una persona física, cualquier ciudadano, puede ser una persona moral, o puede ser que los legisladores, por punto de acuerdo, nos hagan llegar una iniciativa. Ese es el caso de la de los organilleros. Las promoventes de esta declaratoria son diputadas del Congreso de la Ciudad de México, que a finales de marzo, principios de abril, nos hicieron llegar el punto de acuerdo en el que exhortan a la Secretaría de Cultura a considerarlo, ¿no? Hemos estado trabajando desde entonces en la conformación del expediente técnico y bueno, con miras ya a poderlo compartir con la comisión. Si existe el acuerdo de la comisión y se puede emitir, entonces empezará ese proceso de pulir lo que es el plan de salvaguarda que acompaña la declaratoria. La declaratoria es un instrumento jurídico que nos va a permitir conservar, dar valor, dar a conocer, tener claridad de las reglas de cómo se mantiene un bien cultural que es patrimonio para esta ciudad. Pues en el caso de los organilleros estamos hablando de que el oficio del organillero es un patrimonio cultural, inmaterial, pero que también va ligado a la parte material, por ejemplo, de lo que son los organillos. Esta declaratoria, una vez que se emita, nos permitirá elaborar un plan de salvaguardia que dictará las normas y todos los procedimientos para el mejor resguardo de este bien, ¿no? Para que lo podamos conservar para generaciones futuras y para que el uso y disfrute de esta tradición sea en los mejores términos para todas las personas involucradas. El proceso para lograr la declaratoria ya está en marcha, pero todo toma su tiempo. Algunos ejemplos de bienes culturales que han logrado su declaratoria son la lucha libre y el tianguis cultural El Chopo. Los organilleros también buscan la supervivencia mediante la difusión, en diversos foros, de su oficio y su música. Esto lo han logrado de manera sobresaliente con el Festival de Organilleros. El primero se llevó a cabo en 2023 y el segundo en mayo de 2024. En estos festivales se exhiben instrumentos, se ofrecen pláticas sobre la historia del oficio y se presentan muestras de música.
La historia del organillo y sus operadores es de resiliencia, adaptación e ingenio para hacer frente a las adversidades. Los organilleros tienen esperanza en el futuro de su oficio. Este optimismo se nutre de los buenos gestos de la gente que aprecia esta música. Los organilleros saben que su música provoca un efecto en las personas, les despierta recuerdos y los conecta con el pasado. La mayoría de gente que lo aprecia es gente de la tercera edad. Nos dice, mi abuelito nos dijo que le diéramos al organillero. O hay gente que oye tocar el cilindro y le trae recuerdos buenos, recuerdos malos. Hay gente que se ponen a llorar de alegría, de que se acuerdan de sus familiares, de varios difuntos, gente que ya no está con ellos. Mucha gente me ha dicho, no, mi papá me decía que lo oía, o que con mi mamá pues estaba en la Alameda echando novio con mi mamá y llegaba un organillero. Todos los organilleros que salen hoy a las calles generalmente vienen de familias de organilleros, entonces es una tradición que han querido seguir. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlos, o sea, como unas personas que están manteniendo las tradiciones vivas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer aquí en nuestro país. Luego hay gente que luego llega y te dice, esa canción cuando era mis tiempos, y dicen, me recordó a mi esposa cuando éramos jóvenes. Y ya te empiezan a contar sus historias ellos, y ya como que también te entras en su papel de la persona y dices, sí tiene buena historia. Bonito tener o llevar a cabo esta tradición. Se les agradece mucho a la gente que ha apoyado como tanto a los trabajadores y tanto a nosotros, que es darle una monedita a cada uno de ellos. Cooperamos para una tradición y que siga la música de antes, ¿sí? Que a muchas personas les trae bonitos recuerdos. No hay que olvidarnos de cooperar con una moneda cuando escuchemos a un organillero por las calles. Ellos representan el pasado y el presente, que se entrelazan en cada melodía que sale de este ingenioso instrumento. Por ahora aún podemos disfrutar este patrimonio cultural que está vivo y une musicalmente a las generaciones.